Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Javier Clemente es el último entrenador que hizo al Athletic campeón de Liga, con aquellos 2 títulos que siguieron a los que logró la Real a comienzos de los años 80, y sigue siendo el segundo entrenador que más partidos ha dirigido al equipo rojiblanco en toda su historia, solo por detrás de Ernesto Valverde. Polémico en grado sumo, es en todo caso un mito del Athletic. Por eso, cuando la Real decidió ficharle en el transcurso de la temporada 1999-2000 para sustituir a Bert Kraus, cesado en su tercer curso en el banquillo de Anoeta, la sorpresa fue mayúscula. Ver a Clemente sentado en el banquillo Churiurdin en un derbi tenía un morbo enorme. El primero de los 2 derbis que dirigió, para más emoción, fue en San Mamés. Clemente perdió en su debut con la Real 1-0 en el Benito Villamarín contra el Betis, pero después ganó con solvencia al Valladolid en Anoeta, 3-0. Empató a 1 en el Santiago Bernabéu y ganó 2-1 al Numancia con aquel gol tan recordado de Joseba Llorente, el primero que marcó con el primer equipo, con lo que la situación del equipo Churiurdin era ya mucho más holgada que cuando el rubio de Baracaldo aterrizó en su banquillo. La Real, a la que había cogido en la 17ª posición, era ya 13ª, aunque venía de una nueva y sonrojante eliminación copera ante el Logroñés de Segunda B a doble partido y con derrota en Anoeta. Pero era un derbi, y todo esto daba igual, más aún con 2 polemistas profesionales en los banquillos. Luis Fernández era el entrenador del Athletic. Entrenando al Athletic siempre será muy difícil entrenar a la Real. No me veo, el Athletic es uno de los grandes y a mí me gustaría ir más a otro sitio, dijo en la víspera del partido. Clemente, eso sí, nunca había ganado como entrenador en San Mamés. Había entrenado allí al Español y perdió en 3 ocasiones, y logró empates con el Atlético de Madrid y con el Betis. Con la Real también logró una igualada. Los presagios estadísticos e históricos se cumplieron y el partido acabó con ese empate. Polémico, claro, como no podía ser de otro modo, aunque San Mamés recibiera a Clemente con una cierta indiferencia. Pero antes de la polémica, un poco más de morbo. El Athletic se adelantó a la media hora de juego con un gol, no podía ser de otro, de Joseba Echeverría. El exrealista se aprovechó de un despeje de puños corto y blando de Alberto tras un córner para cruzar el balón ante la carrera desesperada de Picabea e introduciéndolo en la portería de Churiurdin después de superar una maraña de piernas y rebotar en el poste derecho. Y ahora sí la polémica. La primera parte de la polémica, al menos. En el último minuto de la primera mitad, el Athletic bota una falta desde el lado izquierdo de su ataque. Fernández Marín, el árbitro del encuentro, tiene mucho que pitar. Primero da la sensación de que Ezquerro está en fuera de juego, aunque parece que no es eso lo que señala. Después, Juan Gómez salta con el atacante del Athletic y le golpea en la cara, pero tampoco pita el penalti, a pesar de las protestas de los jugadores locales. Y finalmente, Ezquerro toca el balón con la mano, seguramente por el desequilibrio tras el golpe de Gómez, y deja el balón en bandeja a la Cruz, este sí en clamoroso fuera de juego, que es quien bate al Alberto. El gol, en cualquier caso, y aunque nadie sepa qué pitó, no subió al marcador. El partido había sido malo hasta ese punto, con muy poco fútbol y escasas ocasiones de gol. La Real mejoró bastante en la segunda mitad y encontró el empate en una jugada que inició Sapinto con un precioso pase de espaldas para la subida de Recarte por la banda derecha. Su balón llegó al área, donde Aramburu conectó un fantástico disparo que acabó entrando por la escuadra de la portería defendida por Imanol Echeverría. Y más polémica para acabar, claro. Después de que un paradón de Alberto provocara un córner, la Cruz marcó a los 94 minutos y medio de partido. Rápidamente todos los jugadores de la Real señalaron al linier y Fernández Marín señaló fuera de juego. La posición del jugador del Athletic era ilegal cuando se produjo el cabezazo que recibió Ezquerro antes de disparar a puerta. Alberto sacó ese balón, pero la Cruz lo remachó al fondo de las mallas. El árbitro señaló ese fuera de juego posicional en el primer pase y no esperó más que unos segundos antes de pitar el final del partido. De esa manera, la Real ya de Clemente sumaba su derbi número 14 sin perder ante el Athletic, y el propio Clemente firmó a lo grande en la segunda vuelta el 15º encuentro de aquella racha. Por supuesto, con polémica previa entre los 2 gallos del gallinero. Luis Fernández, que siempre tuvo lecciones para todo el mundo, dijo de la Real que han tenido que fichar para salvarse y eso que cuentan con jugadores importantes de la cantera a los que no se le ha dado confianza. A Clemente, claro, no le hizo gracia el de Tarifa y respondió a su estilo. Luis Fernández ha querido calentar el derbi. Como se marcha este año, ha salido a reducir el auténtico Luis, sentenció. Y sobre el césped, fiesta para la Real. Tardó mucho en llegar el primer gol del partido y fue para el Athletic. A los 34 minutos, un gran disparo de Ezquerro encontró una mano magnífica de Alberto, que mandó el balón a córner. Y en ese saque de esquina, el infortunio se cebó con la Real.
El saque de ese córner cayó en la frontal del área pequeña, rebotó el balón en la pierna derecha de Picabea y se fue directo al fondo de la red. La respuesta de la Real, en todo caso, fue inmediata. Mientras la realización televisiva terminaba de dar repeticiones de ese 0-1, llegó el 1-1, obra de Aranzábal, que batió a placer a la Fuente después de un gran recorte en el interior del área. Con ese empate se llegó al descanso, y en la segunda parte se desató la locura en Anoeta. En el sexto minuto de la reanudación, Koklov hizo el 2-1 para culminar la remontada, sin dejar caer el balón, después de un fallido despeje de la Fuente de cabeza para no tener que tocar el balón con las manos desde fuera del área. A partir de ahí, el protagonista fue Óscar de Paula, que había entrado en el descanso por recarte. El delantero, haciendo buena su fama de revulsivo desde el banquillo, hizo el 3-1 en el minuto 56, recogiendo un gran pase de Koklov y batiendo por bajo al guardameta del Athletic en su salida. A Dauden Ibáñez se le escapó que de Paula se ayudó de la mano en el control y no señaló nada. En el Ecuador de la segunda mitad, Larrazábal se fue a la calle tras trabar a Sapinto en el centro del campo, y eso allanó el camino para una Real que sentenció el partido en el último minuto con el 4-1. Su autor, de Paula, de cabeza y en un córner botado por De Pedro al segundo palo. A Clemente se le vio muy contenido en las celebraciones de los goles, todo lo contrario que a una alborozada grada de Anoeta. En sala de prensa, eso sí, se soltó. Estoy molesto. Me he pasado toda la semana comedido sin meterme con el Athletic y se me acusa de meterme con ellos y de calentar el derbi. Creo que Luis Fernández ha perdido los papeles y ya no me callo, comenzó diciendo. Y prosiguió. Se ha querido ganar a 5 o 6 en Bilbao, que como él tienen las luces cortitas. Pero la gente sabe lo que yo soy para el Athletic. Ha sido irrespetuoso con nosotros. No puede decir que no entrenaría a la Real como si fuéramos unos apestados. ¿De qué va? Hay que ser más educado. Yo podré hacer declaraciones duras, pero soy respetuoso con el contrario, sentenció. A Luis Fernández se le preguntó de nuevo si pensaba que no iba a entrenar a la Real en ningún caso. He venido a hablar del partido, no te puedo decir. Soy del Athletic y siento dónde estoy, pero pienso que no voy a entrenar a la Real. Alguno cambia de camisa y pantalón, pero yo no, siempre llevo los mismos, dijo. Se le insistió en esta polémica y no dio su brazo a torcer. Háblenme de fútbol, de lo que ha ocurrido en el campo. Me voy sin ganar un derbi, ¿estás contento? Me da pena, pero es así, explicó. Y sí, Luis Fernández dejó el Athletic al finalizar el curso sin haber conseguido nunca vencer a la Real. Clemente, en cambio, no perdió nunca contra el Athletic en el banquillo chururdín, salió vivo de San Mamés y logró una apoteósica victoria en Anoeta en los 2 derbis que dirigió a este lado de la A8.